Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar con el resumen de la Haftará de la Parashá Mishpatim, que es Yeshayá 56.1 al 57.2. Luego de este se procede a revisar una ronda donde se enfatizarán más aportes. Además, se estará leyendo el capítulo 21 del libro de Primera Shemuel y se hará un resumen igual. Cada uno de los que está participando en la ronda traerá algún aporte sobre dicha lectura. Y antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bien, amén. Amén. Amén, bien. Amén. Discúlpenme. Ok. Bien, primera ronda estaremos dando un resumen de la Haftará de esta parashá y la segunda ronda continuaremos con la lectura y resumen del libro primera de Shemuel, capítulo 21. No la voy a leer, posiblemente lea el capítulo 21 de Shemuel. De esta Haftará voy a tratar de dar algunos puntos de referencia. El que lo quiera leer, antes de comenzar con los aportes, sería bueno que lo leyera aquellos que nos están escuchando. Este capítulo de Yeshayá o Isaías se discute mucho hoy en día, es decir, se habla mucho de este capítulo. Sacaré algunos puntos de interés, así que no voy a como que resumirlo, sino sacar puntos de interés. Bien, se habla comenzando de algo bien interesante aquí y varios puntos interesantes. Es guardar lo recto y practicar la justicia. El Creador nos repite esto montones de veces. ¿Qué es guardar lo recto y practicar la justicia? Bueno, lo dice un poquito más abajo, ¿no? Dice, abraza el Shabbat de no contaminarlo y guardar su mano de no hacer el mal. Guarden los días de reposo del Creador y escogen lo que al Eterno, nuestro soberano Rey, Creador de los cielos y la tierra, le agrada y abracen su pacto. ¿Pero cuál pacto estamos hablando aquí? Bueno, sabemos que hay varios, como que la palabra pacto se utiliza en varias, está el pacto de la circuncisión, está el pacto de la alianza, hay varios pactos, pero el pacto que se habla aquí, más bien, es el pacto que dice aquí en Shemot 19.5. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, el pacto del que se está hablando aquí es guardar la Torá. Quien no conoce el pacto, no conoce la Torá. Así de simple. Dice aquí, Shemot 34, 27 al 28. Y el Creador le dijo a Moshe, escríbete tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho el pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Creador 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, las 10 palabras, o los 10 mandamientos. Hermano, aquí es bien claro de que se está hablando del pacto. Es el pacto de la alianza, el pacto de las 10 palabras. Y sabemos que cuando leemos la Torá, o sea, cuando salen de lo que es de Egipto, que se están dando todas estas palabras, lo que se tiene que hacer, estos mandamientos y todo eso es más bien, viene saliendo de las 10 palabras. Como el primer mandamiento es amar al Creador sobre todas las cosas. Pues hay mandamientos dentro de eso, ¿no? Que se tienen que cumplir la tierra de Israel. Entonces, esto es lo que se basa el pacto, que abracen el pacto. Por eso dice, no hable de extranjero diciendo que el Creador lo apartará. Aquí está el Creador abriéndole la puerta al extranjero. El 4 lo dice claro también. El Creador le habla también a los que no pueden dar hijos. Más el 6, el capítulo 6 sigue hablando de los extranjeros. Volvemos a leer que guardar el Shabbat, de contaminarlo y abrazar el pacto, es como que volver a los caminos del Eterno. O sea, el Creador quiere que toda la tierra siga estas instrucciones.
Y Israel tiene una encomienda bien grande, el pueblo de Israel tiene una encomienda y es ser luz a las naciones, y siendo luz a las naciones es seguir lo que la Torá nos dice. Aquí no hay cavidad para algo más. El que quiera ver algo más, pues ya eso no es algo que, pues como que me corresponda a mí explicar. ¿Por qué? Porque es que no hay más nada. La Torá, más bien, ¿verdad? Lo que es ser luz en el plano físico, es lo que se habla aquí. Y esto es algo bien sencillo. Hay mucha gente que no quiere entender y quieren como que darle a ciertas personas como que una esperanza media. La esperanza media es los caminos del noajismo. Hay otras fuentes extrañas que han sacado de hombres, obviamente, y que no están puestas en la Torá, que la Torá ni tan siquiera nos da luz a esos caminos. Porque cuando venimos a ver la historia de Israel, viene saliendo ¿de dónde? De Isaac. ¿Y dónde salió Isaac? De Abraham. ¿Y dónde salió Abraham? Pues de Noah. Entonces, ¿dónde salió Noah? Del hombre del huerto. O sea, y eso está en los caminos de la creación. Y el que no quiere entender eso, pues tiene algún problema. Porque todos salimos entonces de Noah, o toda la generación que está en la tierra salió del hombre del huerto, y así sucesivamente. O sea, lo que quiere decir esto es que no hay supuestamente unas leyes noajidas por la cual algún extranjero quiera llegarse al Creador y del pueblo le esté dando para que siga. Eso es totalmente una desviación. Esto el Creador no lo quiere. El Creador no quiere esto para extranjeros. El extranjero que se quiera llegar al Creador, lo que tiene que seguir lo que está en la Torá. Aquí lo dice, que guarden el Shabbat de no contaminarlo y abrazarán el pacto. ¿Cuál es el pacto? Pues las 10 palabras. Entonces, cuando venimos a ver, no hay más cavidad para otra cosa más. Y esto es algo que mucha gente no lo puede comprender. Así que, y los extranjeros que se llegaren al Creador para ser sus siervos, es al Creador, no al hombre. Aquí lo dice bien claro, porque no son las leyes del pueblo judío, son las leyes del Creador. Y aquí lo vemos en Vallicra 23, dice, las fiestas del Creador, los cuales celebraréis. ¿Las fiestas de quién? Del Creador, los cuales celebraréis. Claro, se les dio al pueblo de Israel, a la nación de Israel, pero son las fiestas del Eterno, las cuales nosotros vamos a celebrar en sus tiempos designados. Y fue a causa de ciertas cosas que le pasaron, claro, al pueblo. Por eso es que la tenemos que santificar. Y si aquel extranjero se llega al Creador santificando esas leyes, ese pacto, y abrazar en el Shabbat, porque el Shabbat está desde la creación, y a los noaídas se le prohíbe, yo creo que también guardar el Shabbat. O sea, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que ser luz y tenemos que enseñarle también a los extranjeros que se quieran llegar al pacto del Creador cuál es el verdadero camino, sin darle múltiples o desviándolos, porque usted entiende que la Torá necesita una protección. No, la Torá no necesita protección, la Torá necesita que llegue a todo el mundo, al alcance de todo el mundo. Y dice, es decir, son los tiempos los cuales tú separas para llegarte a los que le agradan al Creador. O sea, ni tan siquiera dice estas son las fiestas del pueblo de Israel. En Vallicra 23 no dice eso. Pues con más razón debemos de acercarnos más al Creador que a los hombres. Y ustedes saben a lo que me refiero. Hay que agradar más al Creador que a los hombres. Y eso hay mucha gente que tiene problemas siguiendo esa norma. Siguen más a los hombres que al Creador. Y eso lo vemos en las escrituras, en los escritos montones de veces. Dice el 8, reagrupa a los echados y sobre los echados juntará a los ayuntados. Significa lo que pasó. Esto significa lo que pasó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que vinieron los egipcios y también se fueron con el pueblo y decidieron servir al Creador. Esto es lo que significa lo que dice aquí. Añadiré a otros sobre los echados. Así que no hay otro camino, ¿verdad? Para resumir, así que no hay otro camino que no sea la Torá para las naciones. Así de sencillo. Y quien quiera complicarle esto, pues tiene pues dificultades de comprensión. ¿Por qué? Porque aquí bien claro en Yeshaya
56 da el punto clave, lo que el extranjero, que el extranjero significa que vive en alguien de las naciones que vive en Israel, decide seguir al Creador. Pues mira, eso es lo que tiene que hacer, como algo bien sencillo. Vamos a seguir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Gracias, Shalom. Es bien interesante porque aquí vemos que el profeta Isaías comienza haciendo una exhortación a que el pueblo y las naciones, ¿verdad?, el extranjero y las naciones guarden el derecho y la justicia y que practiquen, ¿verdad?, que practiquen la justicia, porque la salvación proviene del Creador y el Creador va a salvar a toda persona que ame la justicia y que sea, ¿verdad?, que tenga un camino recto. ¿Y cómo se puede llegar a eso? Pues se ha dicho en repetidas ocasiones, siguiendo la ley. La ley es la que hace que uno pueda practicar la justicia y el derecho. Entonces es algo bien interesante porque vemos que también anteriormente en Isaías, el capítulo 24, el profeta habla de estas leyes de moral. O sea, la humanidad tiene esa conciencia de seguir leyes morales que están escritas en la Torá. Y vemos entonces el llamado del profeta a que el pueblo y la gente se retornen a la ley para que practiquen todas estas leyes de moralidad y de justicia. Y entonces vemos entonces que después va directamente con el extranjero que vive con Israel, que ama al Creador, que sigue las leyes del extranjero, le dice, no digan que para ustedes no hay un beneficio por esto, aunque sabemos que estas cosas se hacen por amor a la justicia, a la vida y al Creador, pero vemos que hay una exhortación al extranjero a que practique de estas leyes para que entonces puedan ser partícipes y estén dentro de las bendiciones del pueblo de Israel, porque hay que entender que pues, ¿verdad?, el extranjero que acepta la Torá, que entra al pacto de la circuncisión, o sea, del pacto que el Creador hizo con su pueblo, antes de que llegue, ¿verdad?, los días que se esperan, desde ya, desde que si lo hace desde ahora, por amor al Creador y a su ley, ese extranjero ya se convierte en un Israel y está dentro de las bendiciones que hay escritas aquí en este libro, que son para el pueblo de Israel. Pero eventualmente sabemos que la humanidad va a seguir la Torá, independientemente, ¿verdad?, de si la aceptan ahora o después de este tiempo, ¿verdad?, de lo que se le llama la era mesiánica. Pero sabemos que luego todas las naciones van a tener que cumplir Torá, pero si tú lo haces, o sea, si esas personas de las naciones aceptan la Torá luego de esa era, pues no van a tener esos beneficios del que lo hizo antes, del que hizo el pacto antes, sino que van a ser, prácticamente seguirán siendo reconocidos como extranjeros, como personas de las naciones. Eso lo podemos ver también en el libro de Zacarías, el capítulo 14, que habla sobre, ¿verdad?, sobre esto. Es bien interesante también que habla de la importancia del Shabbat, o sea, sobre todas las cosas que están escritas en la Torá, recalca mucho y resalta mucho la importancia del Shabbat. Y es que sabemos que el Shabbat es algo que está desde el principio, desde la creación. Y el Shabbat es algo que es una conexión directa que uno tiene con el Creador. Es el comienzo de todo. Yo pienso que si una persona quiere empezar a conocer del Creador y a seguir estos caminos, el primer paso creo que sería el más obvio, sería empezar con guardar el Shabbat. Y otra cosa que también habla de esta, ¿verdad?, este corto relato, habla que el Creador da una promesa de que los dispersos de Israel van a ser juntados de nuevo, o sea, van a ser recogidos y regresados a su tierra. Vemos también que habla de las personas que aman
que están lejos del camino del Creador, que están pendientes a sus propios caminos, a sus propias cosas, al amor al dinero, al trabajo, a las cosas, a las vanidades. Esas personas no van a tener, ¿verdad? Van a estar así perdidos, nunca van a poder reconocer la bendición que es guardar la Torah. Y vemos después entonces al final de esta Haftarah que habla que el justo no le agrada a la injusticia, el justo en realidad, la persona que es justa en estos tiempos es una persona que carga también con tristeza. ¿Por qué? Porque no le gusta ver lo que está pasando a su alrededor. Y el Creador se los lleva para que no sigan viendo la calamidad que va a venir, lo peor que va a venir. O sea, lo hace morir en paz y o sea, mueren en paz y reposo para que no tengan que sufrir o ver el castigo que está por venir y las calamidades que ¿verdad? Que cada vez van a ser peores y en mayor cantidad. Y el que es necio, el que no entiende, ¿verdad? El que no entiende esto, no entiende por qué. Es como a veces cuando hay personas que se preguntan, ¿por qué una persona así justa, buena, por qué tuvo que morir? Como lo ven como algo negativo o malo. Y es porque no entienden que el Creador está siendo misericordioso con él y se lo está llevando en paz y reposo para que esté tranquilo, para que no tenga que ver lo que va a suceder, lo peor que va a suceder. Y es bien interesante ver de esta perspectiva lo que es la muerte, ¿verdad? Porque pues obviamente para los que nos quedamos aquí en vida, la muerte para nosotros es tristeza, sufrimiento, algo como lo vemos como algo negativo, pero en realidad para el que muere, si murió en justicia y paz, es algo que es como una transformación, algo que lo eleva y lo regresa a esa fuerza divina que fue la que le dio la vida. Y se va también satisfecho con que su vida fue, ¿verdad?, de bendición y que cumplió con el propósito que tenía aquí en la tierra. Nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian. Gracias por ese excelente aporte. Y miren, y quiero dar algo más de lo que se acaba de mencionar. Ruth entró al pacto y se sabe por qué entró al pacto, porque fue circuncidado el prepucio de su corazón. Y ese es el primer paso que todos debemos dar. Pero ¿a cuál pacto entró Ruth? Bueno, vamos a leer aquí Ruth 1, 16, 17. Dice, y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim, mi Elohim. Donde tú murieres, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Creador, así me dé. Que solo la muerte era separación entre mí y tú. Así que Ruth decidió entrar al pacto. Y esto es lo que mucha gente debe de entender, que el primer paso es este. Este es el primer paso que todos debemos de dar. Dar ese primer salto a que querer seguir y obedecer los mandamientos que el Creador estipuló para su pueblo Israel. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, varias cositas en este capítulo de Isaías. Israel ya estaba en exilio, estaba la casa de Israel, había separación, había división. Pues aquí entra el profeta hablando al pueblo y le habla de guardar un derecho y hacer justicia, porque aparentemente cada uno caminaba en su propio juicio, en su propia justicia, dejan la Torá, entonces como resultado pues el pueblo se dispersa y entonces ahí es que entraban los profetas. Pero aquí está hablando el profeta que este tipo de persona, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de Adán, interesantemente aquí dice el hijo de Adán, no dice judíos, no dice noáticos, sino dice el hijo de Adán, que se atiene a ello, más bien al converso o a la persona que se allega al pacto o se une al pueblo de Israel,
que guarde el sábado o el Shabbat, el descanso, para no profanarlo y que retrae su mano de hacer todo mal. Y entonces el hijo de tierra extraña, que en hebreo es Ger, que se ha unido al pacto, que no hable diciendo el Creador me separará totalmente de su pueblo. O sea, que no hable de esa forma, que no hable de forma negativa, sino que es como se le da la bienvenida al extranjero que quiera ser parte del pueblo de Israel, de la Torá y de sus pactos. O sea, que el Eterno aquí no lo desecha, sino que más bien lo invita a ser parte de ese pacto. Ni diga el eunuco, he aquí que yo soy un árbol seco, tampoco ni siquiera el eunuco. Entonces aquí vemos cómo el Creador hace una invitación a través del profeta, que acoplemos, que invitemos al extranjero, que sean parte de este pacto. Y dice que, porque así dice, en cuanto a los eunucos, que guarden mi sábado, mi Shabbat, y escogen las cosas en que yo me complazco, y se esfuerzan en cumplir mi pacto. Es como un tipo de esfuerzo, porque vienen, son extranjeros, entran a aprender Torah, y el Creador ve ese esfuerzo, que se esfuerzan en entrar en ese pacto. A esta persona dice, yo le daré en mi casa y dentro de mis muros un memorial y nombre mejor que el de los hijos e hijas, y le daré un nombre eterno que nunca le será quitado. Se le cambia hasta el nombre. Ya no somos vistos como habíamos sido vistos en las naciones, sino que ya recibimos este nombre eterno. Habla también de los hijos de la tierra extraña que se unen al pacto para asistirlo y para amar el nombre del Eterno, para ser siervos suyos, y todo aquel que guarda otra vez, recalca 3 veces sobre el Shabbat para no profanarlo y se atiene a mi pacto. En otras palabras, cuando habla del reposo, cuando habla del Shabbat, cuando habla de ese descanso, es porque estamos entrando en ese pacto que se dio en Sinaí, porque en ese pacto que se dio en Sinaí específicamente habla del Shabbat, aparte de los otros mandamientos. O sea que no por ser extranjero no necesito guardar el Shabbat, sino que al entrar en el pacto está incluido ese Shabbat. Y entonces dice, en mi casa, aparte de que dice que el Eterno también lo traeré a ellos y a mi santo monte, implicando donde se hizo este pacto, y también al monte de Sión, donde está la casa de oración, y los haré gozosos en mi casa de oración. Dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Lo que indica aquí, cuando habla de holocaustos y sacrificios, y el porqué de esto, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. En otras palabras, que no necesariamente implica matanza de animales, sino que está implicando porque mi casa será llamada casa de oración. O sea, el fruto de labios, la cercanía y el servicio al Eterno dentro del pueblo y dentro del pacto. Y también que va a recoger los dispersos de Israel, y que aún juntaré a él otros, además de los suyos, que están ya recogidos. O sea que hay una promesa de que sí viene otro pueblo, que esto sería en una época de paz, en lo que se llama la era mesiánica, en que se recoge la casa de Israel y ahí mismo se adhieren los que van a estar adheridos al pacto, que no necesariamente creyeron, pero van entonces en este momento a estudiar Torah, van a entrar en el pacto en este momento. Pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva. Gracias por ese aporte. Bastante interesante eso que has traído. Quería invitarles a muchos de los que están escuchándonos a que busquen de qué se basan las 7 leyes de Noah o de Noé, para que vean y entiendan y puedan comprender esto aquí que estamos trayendo.
En ningún momento habla de guardar el Shabbat, y esto es algo bien importante. Porque es bien importante, adicional que Minerva lo mencionó, porque está dentro del pacto. Es importante porque desde la creación el Creador separó, consagró ese día para toda la humanidad. Ahí no había pueblo de Israel, ahí había humanidad. Si lo consagró para que la humanidad lo guardara, ¿cómo es posible que vengan estas personas a invitarle a una nueva secta donde usted no tiene que guardar ese día? Que ese día es para los judíos exclusivos y un sinnúmero de inventos más. Miren, aquí bien claro ya nos dice que al extranjero que se acerque y a los hijos de extranjeros, que son las naciones, que se acerquen para que amen el nombre del Creador, realmente deben de guardar el día del Shabbat. O sea, no solamente el día, sino también los días consagrados, lo que le agrada al Creador, porque aquí bien dice lo que me agrada. ¿Y qué es lo que le agrada al Creador? Pues los mandamientos que él estipuló al pueblo de Israel. Así que esta parte es bien fundamental que la estudien, no solamente se dejen guiar por lo que estamos hablando aquí, sino que le indaguen y despierten de que eso de las leyes del noajismo, eso es puro invento humano. ¿Para qué? Para que usted siga otra cosa, porque aquí el Creador lo que quiere es que usted siga lo que está estipulado para el mundo entero. Y si Israel es luz para las naciones, se supone que Israel enseñe a los gentiles cómo guardar los preceptos que el Creador estableció para su pueblo. Y aquí creo que mencionaron también que son leyes de ética, leyes de moral, creo que mi señor lo comentó, Minerva. Así que esto es algo bien importante para que usted tenga presente todo el tiempo. Vamos a seguir con la ronda con Jonabe. Adelante, Jonabe. Shalom, muchas gracias. Pues nada, esta haftará comienza con las palabras guardar derecho y hacer justicia, ¿verdad? Palabra que nos tiene que inspirar a reflexionar en nuestra vida y acciones. Preguntarnos, ¿estoy practicando la justicia? ¿Conmigo mismo? ¿Y por qué digo conmigo mismo, verdad? Bueno, cuando no practicamos justicia en nuestras vidas, todas las áreas de la misma se ven comprometidas. Estamos mal emocionalmente y espiritualmente. Tenemos, como decir, nuestra alma se acongoja, ¿verdad? Entonces, por eso digo, cuando practicamos la justicia somos buenos con nosotros mismos también, ¿verdad? Y la otra es, estoy practicando la justicia con mi prójimo. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos buenas intenciones con el prójimo, lo estamos ayudando, queremos lo mejor para él, ¿verdad? Entonces, la tercera sería, practico la justicia en momentos cruciales. ¿Por qué? Porque en nuestra vida todos tenemos ciertas pruebas, ¿verdad? Donde uno decide si practica la justicia o no la practica, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que esté sucediendo. Entonces tenemos que comprender, ¿verdad?, que si el judío es luz para las naciones, y por esa misma razón tenemos que saber que vamos a tener muchos ojos puestos en nosotros, ¿verdad? La gente está pendiente a todo. Y dicen, vamos a ver qué hace ese, qué ejemplo da, si verdaderamente hace lo que dice, o sea, refleja lo que dice que es, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra carta de presentación ante el mundo, ¿verdad? En nuestro hogar, hijos, familia, etcétera, etcétera. Y más adelante dice, bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare. La respuesta de que practiquemos la justicia es esa, ¿verdad? Ser un bienaventurado. Yo creo que en la vida tendremos tiempos donde cumplir con la justicia se puede poner un tanto difícil, donde tendremos altas y bajas, ¿verdad? La diferencia de nosotros y del resto de los seres humanos es que nosotros tenemos un conocimiento y una responsabilidad, y por esa misma razón debemos de estar en una constante reflexión de nuestras acciones.
Un ser humano que conoce cuál es la justicia, siempre que se desvíe, podrá retornar y apartarse de su mala inclinación. Habiendo dicho eso, si usted persiste en esa mala inclinación y la misma lo controla, yo creo que debe de reflexionar si está en el lugar correcto o si su entorno es saludable, ¿verdad? Porque muchas veces nuestra mala inclinación uno mismo la despierta. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Con quién nos relacionamos? Todos son grandes factores que nos pueden estar despertando esa mala inclinación y desviarnos de cumplir y hacer la justicia. Y pues nada, eso quería añadir. Gracias, Jonavé, gracias por ese excelente aporte. No sé si alguien más tenga algún aporte más adicional sobre esta dinámica de estas haftarás. Añadir una cosita sobre lo del Shabbat en las haftará. Nosotros muchas veces podemos inferir aquí que el Shabbat es algo como una carga o algo religioso para el ger o el extranjero que venga a guardar el pacto, pero también implica de las naciones que no guardan Shabbat, son personas que están trabajando constantemente, que no hay descanso. Entonces aquí el Shabbat viene siendo como una protección para que ellos también descansen y se deleiten en ese día. O sea, que no solamente es la parte de guardar y la parte restringir, lo que restringe de hacer el Shabbat, sino que es un regocijo para una persona extranjera que venga al pacto y se deleite en ese Shabbat, que no tenga que trabajar, que piense en el Eterno, estudiar, sentir ese beneficio de ser libre. O sea, habla de más bien una libertad espiritual ese Shabbat. Pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por traer eso. Así mismo es una libertad y el Shabbat nos desconecta para poder descansar. Son muchas las razones por la cual el Shabbat debe de estar ahí presente. Vamos a continuar con la lectura de Shemuel. Saben que si no me da tiempo, o sea, por los minutos, que no creo, estamos bien de tiempo, para el canal de Telegram se sube con la lectura y para el canal de YouTube se sube sin la lectura. Déjame cambiar la traducción, disculpen. Dice: David huye de Shaul. Por su parte, David se fue a Nob, donde vivía el sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech vio a David, se puso nervioso y le preguntó: ¿Por qué vienes solo? Porque el rey me mandó una misión especial y me pidió guardar en secreto, le contestó David. Por eso es que ni mis hombres vienen conmigo, con ellos debo encontrarme en otro lugar. Por cierto, tengo mucha hambre, ¿podrías darme unas 5 piezas de pan o lo que tenga? El sacerdote le contestó: solo tengo el pan que usamos en el santuario. Te lo puedo dar siempre y cuando ni tus hombres hayan tenido relaciones sexuales. No te preocupes, respondió David, que ni siquiera cuando salimos a un viaje de rutina tenemos relaciones sexuales con nuestras parejas, mucho menos ahora. Como el sacerdote no tenía ninguna otra clase de pan, le dio a David el que se ofrendaba al Creador. Era el pan que acababan de quitar del altar para poner otro nuevo y caliente. David le dijo a Ahimelech: ¿podrías prestarme alguna lanza o espada? Fue tan urgente la orden del rey que no alcancé a traer ningún arma conmigo. No tengo más que la espada de Goliat, contestó el sacerdote. Es la espada del filistín que mataste en el valle de Elá. Está allí envuelta en tela detrás de mi chaleco sacerdotal. Puedes llevártela si quieres. Está muy bien, aceptó David, dámela. Ese día estaba en el santuario el edomita llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de Saúl. David siguió huyendo de Saúl y de allí se fue a Gat, que era una ciudad filistín. Cuando llegó allá, lo llevaron ante el rey Aquis, a quien sus consejeros le dijeron: este es David, el rey de la tierra, de quien hablaba la canción. Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Cuando David supo de esto, tuvo mucho temor de que el rey Aquis fuera a hacerle algún daño. Entonces empezó a rasguñar los portones de la ciudad y a babear como si estuviera loco. Aquis le reclamó a sus consejeros: ¿para qué me traen a este loco?
o sea, que, como que ya tengo en mi palacio suficiente loco como para que me traigan otro más. O sea, me imagino que David estuvo fingiendo ser un loco porque supo manejar el momento el cual llegó ahí, que dijo, espérate, esto no me conviene actuar como una persona normal. Vemos que David se acerca al sacerdote en aquel momento, quien era Ahimelech. El sacerdote sale con miedo porque ya conocía de David. Vemos que el sacerdote lo ve solo, sin un ejército, prácticamente a David solo, y se preocupa. Así que la mentira para preservar el alma no es mal vista a ojos del Creador, ya que David le oculta la verdad al sacerdote. Fíjense que todo era para una buena intención. David, si le decía a la verdad, podría estar en peligro, ya que posiblemente el sacerdote lo hubiera visto como mal visto y hubiese llamado al rey en ese momento. Pero como David tenía muy buena fama y era un buen guerrero y que el Creador bendecía a David a donde quiera que iba, por tal razón vemos escenarios progresivos de David, aunque fueran negativos en aquel momento, o sea, aunque el personal lo viera negativo en aquel momento. Nadie sabe exactamente los planes del Creador en uno. Cuando uno practica la justicia, así era el caso de David, el Creador lo prosperaba en su momento. Pero para ver dichos progresos debemos de mantenernos íntegros. Y miren el caso de David. Mintió. Pareciera ser no íntegro, ¿no? Porque quien lee esto dice, pero él mintió ahí. Pero es todo lo contrario. David sabía y conocía. Así debemos de actuar nosotros en la vida si somos fieles e íntegros al Creador. El Creador nos cuidará, nos prosperará sin importar a cuántos le hayamos mentido para ser íntegros con el Creador y practicar la justicia. Eso es algo bien clave, importante. Se leyó en esta haftará que hay que practicar la justicia. David sabía que diciendo la verdad lo podía meter en problemas, y eso lo podemos ver aquí. Mientras el reinado de Saúl fuera, no iba a haber una justicia íntegra, ya que el rey, o este príncipe Saúl, era el rey de Israel, era como el ejemplo del pueblo. Podemos ver quién es el rey por las acciones de su pueblo, ¿no? Eso lo vemos hoy en día. Así solo basta con saber esto. Y Saúl era una persona que había perdido el control desde hace mucho tiempo. Fíjense que el sacerdote le dice a David, no tengo pan común, solo pan consagrado. Te lo puedo dar si se han guardado de tener relaciones. O sea, más bien, si no han estado con mujeres. Como podemos ver, el tener contacto con un muerto en salir de la guerra era menos impuro que tener relaciones con alguna mujer. Es decir, se sabe que pudiera haber sido por varias razones, ¿verdad? Esto de la mujer también es por si ella estaba a lo mejor en sus días, acción seminal y por varias razones. Pero vemos que el abstenernos de tener relaciones conyugales para llegarse a algo consagrado, es más permisible que otras acciones de impurificaciones. Y debe ser porque en esta es voluntaria y no involuntaria. Me explico. Me voy a explicar un poquito más. Cuando vas a la guerra o cuando vas a pelear, no hay otra opción. O vas o vas. El tener relaciones, tú te puedes abstener. Así que yo puedo asumir, este es un pensamiento mío, que en estos ejemplos, tú te puedes abstener de tener relaciones y quedar ritualmente impuro. Así que el ir a la guerra, pues sabe que te va a tocar con cadáveres, muertos y un sinnúmero de cosas, pero es algo que es inevitable. Así que yo creo que esto fue porque le preguntó a Ahimelech, es lo que pienso yo. Aclarar que David también era un ungido. Los otros que andaban con él, pues no eran ungidos, pero aún así comieron pan de la consagración. Vemos que la espada con que David le picó la cabeza al gigante está en un lugar sagrado. O sea, vemos que la había puesto detrás del efod sacerdotal. El sacerdote se la hace llegar a David luego de que David viera a alguien de Saúl, porque fíjense que la dinámica pasa cuando David sabe que hay alguien de Saúl ahí. Dice, oye, de casualidad tú no tienes una espada por ahí, porque ya David se estaba preparando, qué inteligente, ¿no? David le ha parecido bien tener la espada o el cuchillo con que mató al gigante y luego huyó a Gat. Y allí, al ver que lo conocían bien, dejando saber lo que le decían a él, como si fuera el rey de la tierra, así que David fingió ser un loco delante de ellos y ni habló. O sea, dice que mudó su boca. Así pudo salir de aquel lugar. Quiero traerle alguna moraleja sobre esto que hizo David. David era un listo. David utilizaba la sabiduría, aunque luego vamos a ver lo que le pasa al sacerdote por las locuras de Saúl.
David fue una persona que utilizaba su entorno a su favor y el Creador lo prosperaba. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Nosotros debemos de saber actuar delante de la justicia corrompida, la cual estamos viviendo hoy en día. Debemos de saber qué ropa utilizar cuando vayamos hacia algún lugar. Debemos de saber qué prenda usar, qué perfume usar, si usar o no usar, si usar este reloj o no usarlo. Y así un sinnúmero de cosas a donde nos vayamos a dirigir. Muchas veces queremos exhibir cosas materiales que compramos y no sabemos en el problema que eso nos puede meter a nosotros. Muchas veces queremos demostrar que sabemos, pero lo que no sabemos es que dónde lo vamos a hacer o dónde vamos a expresar ese conocimiento. No es el lugar para hacerlo. Muchas veces queremos impresionar y hacer ver, pero donde lo hacemos puede ser que levanta alguna envidia y buscarte problemas. No es lo que posees, es más bien dónde lo haces y cuándo lo haces. Utilizar el buen juicio delante de todos o tu entorno, por eso es bien importante la sabiduría. La sabiduría te puede librar de cualquier imprudencia, más que la plata, más que tener riqueza. Así que, si no sabes utilizarla, te puede traer la desgracia. Si la plata puedes tener montones, si no la sabes utilizar, te va a traer también desgracia. David utilizaba este entorno a su favor y sabía cómo actuar. El Creador lo prosperó porque fue una persona íntegra y demostró ser una persona sabia dentro de muchas situaciones y a dónde se dirigía. Así que esta parte para mí es bien fundamental poderla explicarla porque hay gente que ve siempre todo lo negativo, pero ¿realmente es negativo? No puede ser que el Creador te esté dando un entorno positivo para que veas algo fructífero. Y eso fue lo que pasó con David. Cualquiera que lo vea dice, mira, este tipo loco, este no era el que iba por ahí acampando diciendo que era el rey de la tierra. Lo tildaron como un loco. Pero ¿qué pasó? David era un listo. Así que nosotros debemos de a veces actuar delante de la gente así, que no crean que somos unos bobos, unos pensuacos, no tengamos nada para dar. Pero ¿sabes qué? Eso no le importa a ellos, sino nosotros con el Creador. Así que esta parte es bien importante. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Gracias. Sí, es bien interesante esta, ¿verdad? Esta lectura, porque vemos que David fue bien listo con este rey filisteo. Prácticamente lo cogió de tonto. Y no es la primera vez, creo que creo que una segunda vez que con el mismo rey lo vuelve y lo coge, lo toma de tonto, lo engaña. Y es curioso que David haya recurrido a esconderse y protegerse dentro de, ¿verdad?, de territorio de los filisteos, que en ese momento pues los filisteos eran los que estaban, ¿verdad?, que habían tomado esa área. Y él va allí y los filisteos conocían de la fama que tenía David. O sea, ellos hasta mencionaron el dicho que había en todo Israel sobre, ¿verdad?, el cántico que habíamos leído anteriormente. Hasta los filisteos lo conocían. Entonces, pues David obviamente temió porque sabía que estaba metido entre medio de enemigos, pero fue inteligente y dijo, espérate, me voy a hacer loco, me voy a hacer desorientado, y ellos van a decir, ¿acaso? Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Eso fue lo que dijeron. ¿Acaso este es el mismo del que se habla? De estos dichos, con ese comportamiento. No. Esta persona es un loco, esta persona no es la misma, no puede ser la misma, o si es la misma se trastornó y lo dieron por insignificante. Y es algo bien gracioso y a la misma vez de ingenio. Y me recuerda también un poco los relatos de Sansón, que también tomaba por tonto a los que querían saber de dónde salía su fuerza y eso, y los engañaba. Y vemos que el Creador, sabemos que en la Torá pues el Creador dice que no podemos engañar a nuestro prójimo, que no podemos mentir, etcétera, etcétera. Pero cuando habla en la Torá de eso, habla del prójimo. Del prójimo es del que sigue Torá también, de tu hermano, del israelita, del extranjero que vive contigo, que conoce al Creador, sigue la justicia, guarda la Torá.
pues a ese tú no puedes engañarlo, porque te estás metiendo con alguien que el Creador cuida, porque es una persona obediente. Pero en cambio, se ve que tú puedes hacerlo con el enemigo, con el idólatra, con el que no ama al Creador, no sigue Torah, está perdido. Pues a ese, si viene a hacerte algún tipo de daño o algo así, tú puedes utilizar ese tipo de defensa, engañándolo, mintiéndolo, o simplemente no dándole información que no requiera. Esto también enseña que uno también tiene que ser discreto con cualquier persona que venga a preguntar o a querer saber. Uno tiene que saber cuándo hablar, qué hablar, hasta dónde dar información. Ese tipo de cosas pues nos ayudan también a aprender a defendernos también, porque no sabemos a veces con qué intenciones vienen a veces personas extrañas a querer saber de nuestras vidas. Y pues lo veo, ¿verdad?, como un tipo de enseñanza, la forma en cómo David se supo defender y se supo cuidar, aunque sabemos que el que lo cuidaba era el Creador era el que lo estaba protegiendo en ese momento, pero a la misma vez el Creador le daba sabiduría y astucia para él saber moverse y saber cuidarse ¿verdad?, de no ser asesinado por Saúl. Otra cosa bien interesante también que mencionaste, que se lee aquí, es que el pan ¿verdad?, el pan que se guardaba en el tabernáculo de la proposición, ese pan era, ¿verdad?, era para no comerse, para dejarlo ahí, pero sí, o sea, sí se podía comer, y inmediatamente la sacerdote le pregunta, ¿han estado con mujeres?, para cerciorarse de que no estuvieran en impureza, porque si estaban en impureza no podían comer de ese pan. Pero al él confirmarle que no, se lo dan y de inmediato hacen más, porque pues ese pan no puede faltar allí, en esa mesa, o sea, ese pan tiene que estar siempre ahí. Entonces el sacerdote manda hacer más pan y ese se lo da a David y a los que andaban con él. Que es bien interesante, ¿verdad?, ver que el sacerdote pudo hacer eso. Obviamente David no lo tomó así porque sí, sino que él preguntó y el sacerdote fue el que aprobó la situación. Otra cosa también bien que me llama mucho la atención es que hasta dónde llegó a parar la espada de Goliat. La espada de Goliat terminó allí y eventualmente pues regresa a manos de quien finalmente le pertenecía, porque sabemos que cuando David mata a Goliat con esa misma espada, David la guarda. Entonces no se sabe, ¿verdad?, cómo llegó entonces a estar ahí, y entonces de ahí regresa de nuevo a manos de David. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver que ese artículo pues todavía en estos relatos se sigue hablando de él y de cómo, ¿verdad?, llega a manos de nuevo de David, que prácticamente pues David termina siendo el dueño de esa espada, porque fue él quien se la quitó y con lo que mató y le picó la cabeza a Goliat. Y nada, eso es los detalles, ¿verdad?, de esta lectura que más me llamaron la atención y que quería mencionar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por este excelente aporte. Misión secreta, le dice David al sacerdote, estoy en una misión secreta. O sea, me mandaron hasta sin espada porque es de mucho valor lo que voy a hacer. ¿Fue el sacerdote íntegro para que David le mintiera? Sí, es un sacerdote íntegro, pero David tenía que preservar su vida. Y si David sabía que le decía la verdad, eso le podía costar. Y allí había alguien de los de Saúl también. Así que es un escenario bastante interesante lo que pasó aquí, que se puede sacar mucha tela. Vamos a seguir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bastante enseñanza que hay en este capítulo. Me llama la atención aquí los temas que se ven. Más bien sigue Saúl con la soberbia, sigue Saúl con el matar a David siendo su yerno, sigue con ese odio hacia David infundado realmente. Más bien yo diría que sería un tipo de envidia que surge en el corazón de Saúl hacia David. Y vemos un David que respetó el reinado de Saúl, huye de él,
y no le quería hacer daño, pero sin embargo tiene que huir y esconderse y hacerse hasta el loco para salvar su vida. Pero aquí se le presenta la oportunidad a través del Cohen. Aquí la enseñanza más bien es que aún él sin espada, aún él sin pan para comer, la providencia divina a través del Cohen es lo que lo va a subir a él. O sea, su nivel de conciencia mucho más alto de la conciencia que tenía Shaul siendo ungido, pero David tenía una unción superior. En este momento, pues quien lo está sosteniendo es el Eterno. No es David, su mente, sino que es a través de las fuerzas del Eterno, es que David procura ser enaltecido y ser subido ante los ojos del pueblo de Israel, porque él pudo haber peleado a Saúl, pero no lo quiso hacer. Entonces, esto me trae un recuerdo o un contraste entre Saúl siendo rey ungido, teniendo toda la autoridad y todo el derecho de matar y hacer lo que quisiera, versus un Joseph que era casi segundo en el faraón y tuvo la oportunidad de tener una venganza contra sus hermanos cuando vinieron hacia él de Israel, de la hambruna. Y entonces él no se les reveló a sus hermanos como Joseph, ahora están aquí, ahora me voy a vengar, sino que Joseph prefiere y decide practicar la benevolencia, practicar el bien. Él no abusó de su autoridad, sino que él escoge hacerles bien a sus hermanos, versus un Saúl que está abusando de su reinado, abusando de su autoridad, sin siquiera tener una razón lógica para perseguir a su yerno. Entonces, veo aquí que también la provisión divina estaba con David, por eso él no tenía espada, para que viera que toda su fuerza venía realmente del Todopoderoso. Y vemos como el Cohen incluso le da ese pan de la proposición, como haciendo un tipo de simbolismo que tu provisión viene de lo alto. Entonces, esto lo podemos ver en nuestra propia vida, que muchas veces tenemos cierto tipo de autoridad, pero el escoger el bien es lo que te enaltece delante del Eterno, delante del pueblo. No abusar de la autoridad, por eso aquí vemos un tipo de justicia, una justicia que es mucho mayor y repercute en las generaciones futuras. Pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva. Gracias por ese excelente aporte. Y has dicho algo bien interesante y bien importante. Practicar el bien nos da una satisfacción tan enorme cuando realmente somos personas íntegras y justas delante de los ojos del Eterno. Y eso es algo bien importante que has mencionado. O sea, no importa qué situación tú estés, no importa si estás pasando algún momento, no importa en qué tiempos difíciles estés, pero si hay algo que no te pertenece y sabes de quién es, devuélvelo. Porque practicar la justicia, ser una persona íntegra, te va a hacer sentir de una manera bien especial y bien delante de los ojos del Creador. Claro, el Creador conoce el corazón de nosotros, el Creador conoce las intenciones. Hay momentos en los cuales a lo mejor tú sales, supongamos que sales a algún lugar, te encuentras con un billete, vamos a poner algún ejemplo, estés pasando por una necesidad y el Creador te pone en la mano ahí algo para comer. Tú tienes que saber discernir, o sea, entre eso y lo que viene del Creador, ¿no? Y muchas veces le pedimos al Creador por personas íntegras, personas sabias, personas que conocen la ley, que para que lleguen a ti, para que te ayuden un montón, y el Creador a lo mejor te envía personas, pero uno no lo ve. Uno tiene que estar dispuesto a verlo. Y ahí es donde está el detalle. Ese detalle tan importante de poder reconocer que viene de parte del Creador. ¿Alguien más algún aporte sobre esta ronda? Shalom, me gustaría agregar algo. Adelante, Isaac. Gracias. En relación a, es bastante evidente, ¿no? La historia habla de la importancia de mantener la vida por encima de cualquier otro precepto establecido, pues, que no atente contra otra persona, obviamente. Y en este caso, la Torá establecía que solamente los sacerdotes
los Kohanim podían comer de estos panes sagrados y se le permitió a David hacerlo a pesar de que él no era de esta casta, porque el Eterno entendía que por encima de todo estaba la vida. Esto también nos invita a nosotros a eso, ¿no? A tomar en cuenta la vida por encima de cualquier cosa, incluyendo el mismo Shabbat, porque es que los panes, ese día fue Shabbat, precisamente, porque los panes se sacaban de Shabbat en Shabbat, según el libro de Baikra. Debían sacarse, él dice que estaban apenas sacándolo, si mal no recuerdo, y entonces, si lo estaban sacando, era Shabbat. Entonces vemos allí dos cosas interesantes. Primero, la necesidad de guardar la vida por encima de cualquier precepto, incluyendo el cumplimiento del Shabbat, y no solo eso, sino que además se le suma el haber consumido los panes que solamente tenían permitido comer los sacerdotes. Entonces el sumo sacerdote le dice algo así, a mi entender, algo así como que por una cuestión de emergencia te lo puedo dar, pero por lo menos, que estén puros. O sea, que no estén impuros ninguno de tus hombres ni tú, por lo menos. Entonces, es cuando él le dice que no, que todos estaban purificados y toda aquella historia. También comparto la idea de la señora Minerva, cuando dice lo del Cohen Gadol. Creo que aquí también nos habla, o nos está hablando de que ante cualquier dificultad primero debemos buscar al Eterno en el templo, debemos buscar al Eterno en oración. Es decir, esto también nos dice que la representación, mi parecer un poco también simbólica, es que, porque o sea, es un poco difícil creer que en todo el pueblo de Israel no había pan, que él tuvo que ir hasta allá para buscar pan. Entonces, también nos habla de que el pan de la vida, o aquel pan, vamos a decir, espiritual, y aquella fuerza, quizás vamos a decirlo así, simbolizada por la espada, para continuar la lucha, está buscando al Eterno. Lo que también aquí viene a hablar sobre esto. Algo que me llama la atención también, que es el Doeg, el edomita, que dice que estaba allí cerca. Y me parece interesante esta relación de Shaul con Gedón, porque él fue de luego a buscar a Aquis, sacerdote. Fue a buscar a Aquis, que era otra tierra extranjera, buscando acá. Y sin buscar adelantarme, tiene relación con el capítulo 27 de este mismo libro, porque al final Aquis lo termina aceptando. Pero hay algo interesante aquí, y es que David buscaba a Aquis, pero y eso podía verse como una traición, pues está buscando a un hombre que es extranjero, está diciendo que vas a luchar en contra de nosotros, el pueblo de Israel. Pero también hay una jugada interesante por parte de David, y es que si se unía a Aquis, él iba a luchar junto a Aquis en contra de otros pueblos, y entonces al luchar en contra de otros pueblos, precisamente estaba luchando a favor de Israel. Es lo que se verá. Gracias. Gracias, Isaac, por ese excelente aporte. Bastante interesante los aportes que han mencionado. Y sí, claro, no significa que no había pan en toda la tierra de Israel, sino que en el momento aquel, pues David, al estar huyendo la presencia de Shaul, me imagino que pasó cerca del templo y asumo, ¿verdad? Lo que puedo entender es que pidió por municiones. Así que sí, es bastante interesante. Les deseo a todos, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.